Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva Semana de la Cultura Libre, que es una actividad organizada por Creative Commons Uruguay y apoyada por Creative Commons. Es la primera Semana de la Cultura Libre que hacemos desde, creo, 2021. Bueno, en el 2021 no hicimos una semana, hicimos un día de cultura libre ahí, semipandémico al aire libre, pero realmente desde 2019 no podíamos hacer un encuentro así de la comunidad de Creative Commons. Bueno, mi nombre es Mariana Fossati, voy a estar moderando este panel, en lugar de Ileana Silva, nuestra compañera que iba a estar y no pudo en este momento por razones de fuerza mayor. Está todo bien, pero bueno, acá tuvimos que cambiar rápidamente de planes, pero bueno, en primer lugar hay que agradecerle a Ile el tremendo esfuerzo y toda la remada que hizo para llegar hasta acá y a este primer día de Semana de la Cultura Libre. Ileana es nuestra productora y la que se puso al hombro la organización y la coordinación de todo, así que gracias a Ile, que ahora no puede estar, pero estamos todos sentados acá. En punto, tenemos vino y cositas para comer arriba, en este lugar que se llama Fantástico, así que estamos en condiciones de arrancar. Primero, quiero hacer algunos agradecimientos, primero que nada a Creative Commons, que nos concedió un pequeño grant para organizar todo esto. Que son los fondos con los que contamos para los gastos de este festival, que en su mayor parte se hacen con trabajo voluntario, pero también hay parte de las horas también compensadas y una serie de colaboraciones y de reconocimientos, como por ejemplo este lugar y otros que nos han dado su espacio. Y bueno, hablando de espacios, también agradecer a Fantástico, este lugar que es un centro cultural comunitario. Ánima es otro espacio en el que vamos a estar, a Media Red, que son nuestros compañeros de toda la vida en temas de mediaactivismo y van a hacer cobertura durante estos días. El municipio B, que nos brindó las sillas, que es algo que siempre hacen los municipios. Y puso sticker por las dudas que tiene. Sí. Brindando, digamos, esta infraestructura a la comunidad, el Bar Andrómeda, que es otro espacio cultural en el que vamos a estar, y que el domingo pasado proyectó la película sobre Aaron Swartz, de El Hijo de Internet, y que también se sumó, porque bueno, también es una pequeña comunidad cooperativa y muy afín a todo lo que estamos haciendo, a Wikimedistas de Uruguay, que es otra comunidad hermana, prima hermana, siamesa, todos juntos, porque muchos de los que estamos acá también somos Wikimedistas de Uruguay. Así que bueno, espero no olvidarme de nadie, agradecerle a todos los quienes han venido hoy. Y bueno, vamos a arrancar entonces con el panel. Bueno, les cuento un poco quiénes estamos acá y después les voy pasando la palabra. Bueno, pero igual les presento ahora. Acá a mi izquierda, empezamos por la izquierda, vamos a empezar por la punta de izquierda. No empiece con las preguntas que yo no la pensé. No, quiero escuchar las demás para decir, y ahí voy a improvisar, digamos, ¿no? O sea, pero... Solo les vamos a decir quiénes estamos. Para este lado, Evelyn Heidel, que es directora de programas de Wikimedistas de Uruguay. Ya cada una va a contar qué hacen y cómo se relacionan con la cultura libre. Patricia Díaz, que es coordinadora de DATISOC y es integrante de Creative Commons Uruguay. Y es como la persona que siempre responde a todos nuestros problemas legales que tienen que ver con copyright y con licencias. La tenemos a Karina Patrón, que no sé por qué está sentada ahí, no está sentada acá. ¿Patrón? Quizás podríamos armarnos un poco más y ponernos un poquito más en orden, no sé. No, pero así le facilitamos a Jorge que está registrando todo. Karina Patrón es bibliotecóloga, directora de la Biblioteca de la Facultad de Odontología de la Universidad de la República, o sea, vienen representando las
bibliotecas universitarias, que son una pata súper importante de todo lo que hacemos. Jorge te está haciendo señales para que te compongas. Y para mi derecha, empezando desde allá, bueno, tenemos a Victoria Barrastro, que es de Media Red, que hoy está en su rol de intérprete o asistente de lenguas, y también es integrante de Media Red. No sé, tenemos a Fede también, que todavía no ha llegado, está viniendo, que Fede va a ser quien hable por Media Red. Y a Jocelyn Millada, de Community and Listening Program Manager de Creative Commons, que viene de Estados Unidos, de Nueva York, y que va también a contribuir a la conversación desde la perspectiva de Creative Commons como organización. Así que bueno, la idea es hablar un poco sobre prácticas y desafíos actuales de la cultura libre. Pensamos que esta conversación la teníamos que tener porque, bueno, son muchos años ya, no sé, son más de 10 años, 12 años que tiene esta comunidad en Uruguay, y que ha pasado por muchas etapas, con una pandemia de por medio, en la cual también hubo desconexión entre nosotros y con toda la comunidad, con la institucionalidad con la que estábamos en contacto. Los contextos han cambiado, los contextos políticos, han pasado muchas cosas, siguen pasando, han surgido también nuevos actores, distintas prioridades, y entendemos que la discusión sobre cultura libre sigue súper vigente, pero también puede haber tenido sus cambios, tiene nuevos matices, surgen nuevos desafíos. Entonces, bueno, la idea era, en vez de juntarnos a repetir mantras, abrirnos a la conversación. Incluso cuando empezábamos a organizar la Semana de la Cultura Libre, el pequeño grupo, la comisión dentro de Creative Commons que trabajó en esto, empezamos teniendo un montón de debates internos, de cómo tenía que ser, cómo teníamos que enfocar una Semana de Cultura Libre. Si tiene que ver con el licenciamiento, si tiene que ver con prácticas, aunque no tengan que ver con licenciar exclusivamente, en fin, un montón de cosas. Dijimos, esperen, vamos a tener esta conversación en comunidad y con más gente que nosotros cuatro, porque no lo vamos a resolver en un subgrupo. Usemos el subgrupo para organizar el festival y tengamos la discusión con más gente. Así que bueno, voy a empezar ¿Conmigo? Tenés las cosas tengo tanto preparado que le voy a dejar 5 minutos para tenés un montón de apuntes ahí, dale. Bien, en realidad la idea era que hablara de los proyectos de Datisoc y después respondiera a la pregunta sobre si todavía es pertinente hablar de cultura libre y por qué. Pero presentate, primero presentá cuáles son tus prácticas, cuál es tu rol, en qué proyectos estás y cuáles son tus prácticas relacionadas con la cultura libre actualmente. Bien, eso lo voy a hacer bien resumido porque lo que quiero es tirarles algunas ideas bastante provocadoras, traje autores y todo, para repensar el movimiento. Pero, a ver, Datisoc es el laboratorio de datos y sociedad, en realidad es un proyecto que está inserto dentro de, de Data Uruguay. Data Uruguay es una organización que hoy es una organización paraguas que nuclea muchas otras grupos colectivos, entre ellos Wikimedistas y Datisoc. Originalmente trabajaba solo sobre temas de gobierno abierto y transparencia y tecnología cívica. Hoy ya es como un think tank que se está... un think tank de lo abierto. Un think tank de lo abierto, sí, totalmente. Desde Datisoc, específicamente todo lo que tenemos una línea, hay varias líneas, trabajamos en temas de vigilancia y privacidad, ciberfeminismo, inclusión, libertad de expresión en internet, pero tenemos una línea muy específica que es de acceso al conocimiento, y de hecho venimos trabajando
estamos teniendo un rol medio raro, pues estamos liderando la región en lo que tiene que ver con las discusiones de la reforma al derecho de autor, pero no a nivel regional ni a nivel nacional. Estamos yendo a OMPI, a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, para impulsar la agenda de excepciones y limitaciones al derecho de autor, que es una agenda que viene discutiéndose hace 24 años y que sabemos que el trabajo va a ser, los que hereden Dan y Soc van a seguir discutiendo, pero bueno, venimos trabajando con una lógica de incidencia, hemos cambiado el foco o sumado el foco a lo internacional porque no hemos tenido mucho éxito a nivel nacional. Personas que están acá conmigo han recorrido los pasillos del Parlamento con diferentes proyectos de ley para excepciones y limitaciones para educación, para bibliotecas y archivos, para libertad de expresión en Internet. No sé, en Uruguay tenemos de las leyes de derecho de autor más desactualizadas de toda Latinoamérica y no hemos tenido resultados, entonces nos calentamos y nos fuimos a la OMPI. Bueno, no tan así, pero empezamos a juntarnos con organizaciones que estaban teniendo el mismo problema de que la incidencia a nivel nacional no estaba funcionando. Conseguimos fondos y estamos tratando de llevar el tema y hacer que avance a nivel internacional. Eso como titulares de qué hacemos relacionados con... No es directamente con cultura libre, porque es algo muy legal y muy técnico, pero tiene que ver con la reforma al derecho de autor. Y en cuanto sí a la mirada más de la cultura libre, quería traerles algo que hemos preparado con Mariana este año. Hace pila, desde el año 2021 que venimos teniendo conversaciones sobre qué tan actualizado o qué tan vigente estaba la idea de lo abierto en el marco de este mundo que tiene muchos otros temas. Recuerden que el tema de lo abierto salió como tema central en los años 80, software, todo el movimiento del software libre, después otro boom, otra oleada en 2000, 2001, Wikipedia, Open Courseware del MIT y todo lo que tiene que ver con las licencias. Y teníamos una gran esperanza en que a través de principios de apertura y colaboración íbamos a poder generar muchos cambios, pero ha pasado mucha agua abajo del puente y creo que el movimiento se ha debilitado por falta quizá de todos los éxitos que quisiéramos haber tenido, pero tuvimos un montón. Y justo de eso habla un artículo que salió en el 2021, el lanzamiento de una organización europea, que es un think tank europeo que se llama Open Future, de los colegas de Creative Commons de Países Bajos y de Polonia, se unieron y fundaron un think tank con un ensayo de lanzamiento que nos movió a todos. De hecho lo compartimos, estuvimos hablando, yo me sentí muy identificada. El ensayo se llamaba La paradoja de lo abierto. Y les tiro los titulares. Los titulares son ideas centrales. La revolución de lo abierto que nunca sucedió. Eso, desarrollaban la idea de que había un pensamiento medio naif a principios de siglo, en el que todos íbamos a poder... si levantábamos las barreras de propiedad intelectual, íbamos a poder interoperar no solo el software, sino las comunidades y poder llegar a que el conocimiento, a democratizar el conocimiento y con eso transformar la sociedad. Según ellos, esta revolución, gran revolución a gran escala, no sucedió. De hecho, el segundo punto central es que el modelo que predominó, el dominio de las grandes plataformas monopolísticas, el fracaso, hablan de ellos, de las licencias abiertas, como modelo adoptado por el common people, la gente. Otra idea que traen es que la apertura se mal usó. Y la apertura, viene Viñar y ahí se me va, sentate Viñar que vamos a hablar.
Bueno, yo en primera fila. Si pero levantame la mano y lo conozco. Otra idea que traen con esto de este que hablaba, de esto que hablan del fracaso de lo abierto es que la apertura contribuye al poder de estas grandes plataformas, de que obviamente que en un ecosistema dominado por monopolios, los recursos que se dejan abiertos van a ser mejor aprovechados por los que tienen el poder. Y entonces la idea es que la comunidad no tomó en cuenta estas externalidades negativas. Y la otra idea que traen es que el movimiento de lo abierto está desactualizado, que hay lo que ellos llaman el Zeitgeist, que en alemán significa un cambio de espíritu de la época, ¿ah? Que es, literal, dicen, las guerras de copyright están casi terminadas. Esto es provocador, porque, o sea, nos generó como un revoltijo en el estómago importante, porque, a ver, cosa que venimos luchando durante décadas. Y además que la apertura se está consiguiendo cada vez más como una propiedad negativa, porque es de fácil apropiabilidad, y además tiene otras externalidades, que es problemas con temas de privacidad y de protección de datos. Y la última idea que traen es que hay que cambiar de paradigma y ir hacia una nueva apertura 2.0, que sería que hay que endurecer los conceptos centrales. En vez de la apertura deberían irse contra el abuso de las externalidades no deseadas, contra el abuso de los monopolios, contra la defensa de otras cuestiones relacionadas con la privacidad, por ejemplo. Y ellos abogan por un concepto, no lo nombran directamente el concepto de soberanía, pero sí hablan de alternativas públicas digitales, ir hacia un ecosistema de lo público digital, con muchas otras patas que no solo tienen que ver con la apertura. Este artículo fue, para mí, literalmente, para mí no, me encanta porque yo lo leí y me quedé con esa cuestión medio agridulce de decir, me siento identificada, pero tanto palo a lo abierto es justificado. Y resulta que había un montón de contestaciones a ese ensayo. Mariana las descubrió porque yo no los había visto. Me dice, Pato, léete el artículo de James Boyle. James Boyle es un experto en temas de acceso abierto, docente universitario en Reino Unido. Y le destroza el ensayo. Primero le dice, habla de la falacia del análisis de lo absoluto. La primera falacia que están cometiendo Paul Keller y Tarkovsky en su ensayo de la paradoja de lo abierto es que hablan de la solución de lo abierto como solución a todos los temas. Y es una falacia del análisis de lo absoluto porque las cuestiones de lo abierto se solucionan, de la falta de apertura se solucionan con la apertura, pero otras cuestiones no. Y propone, imagínense un mundo sin el concepto de lo abierto, que cerrado sea por defecto. ¿Es mejor o peor? ¿Ah? Otra cuestión dice que estos autores crean un hombre de paja, porque todos los movimientos producen efectos negativos, y les dice, se los iba a leer textual, pero mejor no. Dicen, queríamos libertad de expresión, luchábamos por la libertad de expresión, pero resulta que ahora están los fachos saliendo y expresándose y cooptando todos los espacios de comunicación, y la extrema derecha está cooptando todo. Ahora vamos para una nueva libertad de expresión, libertad de expresión 2.0, la que todos pueden decir lo que quieren, pero más o menos. O también dice, queríamos el movimiento de la Biblia vernácula, que es que la Biblia se lea en el lenguaje de cada pueblo. Pero resulta que cuando todos empezaron a leer la Biblia, la interpretaron como quisieron. Y resulta que salieron las cruzadas, el Ku Klux Klan y todos los movimientos radicales basándose en cuestiones religiosas. Vayamos a la religión a la vernáculo 2.0, que se pueda leer, pero interpretar
más o menos como nosotros, solo quedándonos con lo bueno de la Biblia. O sea, y empezó a hacer comparaciones de todos los movimientos, tienen algo, tienen externalidades. ¿Ah? Entonces, Boyle dice que el foco debe estar en cómo la apertura, en analizar cómo la apertura se desarrolla en un entorno de desigualdad, y la típica frase que pone es la economía política, idiota. Vivimos en el mundo en el que vivimos, y que crear un movimiento abierto 2.0 no tiene sentido, porque es mezclar cualquier cosa con cualquier cosa. No puedes mezclar temas de privacidad, temas de interoperabilidad. Tenemos que las plataformas no son abiertas, no interoperan, y estamos en jardines vallados, monopolísticos. Hay temas de defensa de la competencia, abuso de posición dominante. No lo podemos decir, todo eso lo metemos dentro del movimiento de lo abierto. No. Y por último, lo que plantea Boyle es, se puede hacer cosas desde lo abierto, sin descuidar lo otro. Y de hecho, la historia de los movimientos de derechos digitales latinoamericanos surge, y eso lo venimos hablando con los líderes de ejemplo, Beatriz Cusaniche en Vía Libre Argentina, Carolina Botero, que hasta hace poco era la líder de Fundación Carisma en Colombia, con Mari Carmen en TEDx Paraguay. Todas nacimos en un capítulo de Creative Commons de nuestro país. Todas. Y terminamos trabajando en un abanico de cuestiones que no tienen nada que ver con lo abierto. ¿Y eso es porque lo abierto está mal? No, lo abierto está bárbaro. La cuestión es que tenemos que redefinir lo abierto, y Boyle sí estaba de acuerdo con que hay que ir hacia una infraestructura pública de lo abierto. En Uruguay venimos peleando, y acá miro a algunos compañeros, por el tema de, por ejemplo, convencer al gobierno que tenga sus redes, Mastodon, GUI, por ejemplo, o cualquier otra red, pero abierta para interactuar con sus ciudadanos. También venimos peleando por mejorar las leyes de derechos de autor. Digo, esas son las luchas que tenemos que dar. Y ahora se viene todo lo que tiene que ver con datos y quién es el dueño de los datos. Bueno, Boyle y también tienen cosas en común. Tarkovsky, Boyle y Keller dicen en Europa, vamos hacia una Europa que tenga infraestructura pública abierta. De hecho, me los encontré hace 2 semanas en Barcelona, en el Mozilla Fest, y estaban dando un seminario sobre IA pública. Les presenté a la gente de CENI en Chile, que están trabajando en Latinoamérica, el Centro de Inteligencia Artificial Nacional de Chile, tiene un proyecto en el que participamos nosotros también, para desarrollar nuestro GPT latinoamericano. Bueno, presentarle a esta gente que está trabajando en infraestructura pública. Nosotros estamos trabajando en infraestructura pública a nivel nacional. Todos fuimos hacia ahí. Las licencias son una herramienta más, pero la perspectiva es, vayamos a un enfoque de necesidad de lo abierto que tenga que ver con datos, infraestructura pública, datos públicos, infraestructura pública, y sigamos con las luchas. Y cierro acá diciendo, no es solo el tema de derecho de autor, las excepciones y limitaciones, hay un montón de cuestiones a revisar. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con bloqueos de derecho de autor relacionados con interoperabilidad. Todo lo que son las DRM son normas de derechos de autor que están metidas hasta en los autos, que no podés ni siquiera arreglar tu auto porque está todo bajo un software que tiene DRM. No podés ni siquiera comprar los cartuchos que vos querés para tu impresora porque no podés vulnerar las medidas de protección tecnológica. Eso es derecho de autor y eso es apertura también. Sigamos discutiendo sobre esos temas, sí con lógica de siglo XXI y agregándole temas, no agregándole temas de privacidad, temas de defensa de la competencia, sino focalicemos en los nuevos temas y armemos agenda. Sé que te dije que iba a estar 4 horas hablando. No estuviste tanto, no estuviste tanto. Ahora... Es mismo que había hecho un artículo hace como 15 años sobre el acercamiento de los comunes. El acercamiento de los comunes, exacto. Miren, vamos a hacer así.
como si estuviéramos en ronda, ¿ok? Así que vamos a seguir con Eve. Yo tengo que improvisar ahora. Bueno, Primero, ¿quién sos? ¿De qué comunidad? ¿Cuáles son tus prácticas, tu relación con lo abierto? Y después, si querés, le contestas a la señora. Bueno, yo en realidad tengo una pregunta para quienes están acá hoy y me gustaría como saber si todos están más o menos familiarizados con el término cultura libre. Sí, ok. A partir del preconocimiento está instalado. No, o sea, porque creo que es como un concepto que por ahí para nosotros y nosotras está como súper familiarizado, pero en realidad, o sea, hacer el presupuesto, dale. Para mí era muy amplio, digamos. De hecho, yo me lo tomé como. Venía un poco a definirlo, a entenderlo entre acá, ¿no? O sea, porque entendía que quien lo proponía, digamos, Creative Commons, entiendo de dónde va, digamos, pero como de cultura libre podría llegar a muchas cosas, digamos, ¿no? Muchísimas. ¿Y cuál es como tu definición personal o lo que te motivó a estar acá? Y bueno, justamente, me encanta la libertad y la cultura. Como la definición de libertad. Ahí va. Bueno, ¿alguien más tiene como alguna definición propia personal que le gustaría acercar a la conversación? ¿Alguien que venga del mundo del software libre? ¿Alguien que venga del mundo de las redes libres? Bueno. La música libre. De la música libre, ahí va, o de la música libre, o de alguna otra expresión cultural, digamos, ¿no? O sea, porque también hay gente que le gusta hacer collage y eso también lo toman como una definición de la cultura libre, incluso si no interactúan con las licencias, ¿no? Bueno, eso me parece como importante, quizás empezar como ese punto de partida de que, bueno, este público de alguna manera ya está familiarizado con muchas de estas cuestiones, entonces por ahí mi presentación también es un poco... no sé si banal, pero quizás como partir de que todos conocen Wikipedia, la mayoría de ustedes seguramente interactuaron alguna vez con ella de manera directa, y si no interactuaron de manera con ella directa, seguramente están interactuando hoy por hoy a través de alguna inteligencia artificial o a través de alguna de estas grandes corporaciones o lo que fuera, digamos, ¿no? Y ese es un poco mi rol, no interactuar con las corporaciones, sino más bien promover Wikipedia y todos los proyectos asociados y sobre todo también tratar de que en el momento actual en el que estamos la gente y sobre todo también los tomadores de decisiones entiendan la importancia de Wikipedia, que es algo que damos como súper por sentado porque hace 25 años, ahora en enero van a ser 25 años de Wikipedia, entonces todos damos por sentado de que eso va a seguir estando ahí y la realidad es que eso puede seguir estando ahí, pero veremos. Trump y su gobierno parece pensar otra cosa, hay mucha gente dentro del ala republicana de los Estados Unidos que parecen pensar que bueno, Wikipedia es algo que está muy sesgado y entonces por lo tanto tenemos que empezar a mandarle pedidos de acceso a la información pública, evaluar si vale la pena cortarle los fondos, a pesar de que Wikipedia no recibe fondos federales de los Estados Unidos y bueno, como un montón de movimientos más que se están dando ahí en el norte global. Y esto lo traigo a la conversación porque, con todo respeto, Pato, evidentemente traer a la conversación siempre implica traer a la conversación muchas de estas cosas sobre la cultura libre y las enciclopedias y demás, implica seguir trayendo a la conversación la división histórica que implica la producción de conocimientos, saberes y culturas entre el norte global y el sur global. Esa es, en definitiva, la disputa histórica. ¿Quién controla la información y cómo circula la información y hacia dónde se producen esos flujos de información? ¿Quién es el creador del término infraestructura pública digital? Guillermo Monsecchi, es un uruguayo. Lo atribuyen Paul Keller y Alec Tarkovsky. Más o menos. No les gusta. No sé si lo leyeron. Mirá que es algo sí muy que lo han intuitivo. leído. Sí que lo han leído. Es un concepto que puede ser pero intuitivo. lo quiero traer a la discusión porque me parece que Uruguay ha tenido un liderazgo histórico en los temas de apertura del conocimiento. Un liderazgo que se lo ve desde Europa muchas veces, se lo ve como la fortaleza que tuvo el movimiento del software libre en los inicios de los 2000 en Uruguay. Se lo vio también desde el empuje y arranque que tuvo Creative Commons, que tuvo Wikimedia, en muchas de estas cosas. Y sin embargo, bueno, obviamente también ahí hay como cosas intrínsecas, culturales, digamos, de esas formas de pensamiento, pero por ahí no se reconocen esos legados y tampoco se reconocen las diferencias conceptuales en las aproximaciones a ciertos problemas. Por ejemplo, el derecho de autor. Decir que la discusión sobre el derecho de autor es algo completamente acabado es una visión absolutamente europea. Sí.
Es una visión absolutamente europea. ¿Por qué? Porque hay reglamento por todos lados. Sí, pero no, y no solamente eso, sino porque además tienen limitaciones y excepciones en sus leyes que les permiten digitalizar, poner a disposición el conocimiento, hacer minería de texto y datos con fines de investigación. Tenés europeana, tenés una infraestructura, me van a disculpar el francés, de la concha de la lora para llenar absolutamente toda la internet con todo el patrimonio cultural europeo, digamos, ¿no? O sea que como todos sabemos, la mitad de ese patrimonio cultural ni siquiera está en Europa porque fue obviamente obtenido a través de procesos brutales como la colonización, ¿no? Entonces es una posición absolutamente cómoda y absolutamente europea decir, la discusión sobre el derecho de autor está perimida y no hace falta discutirlo nunca más, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que esas disputas, en el fondo, son cada vez más actuales y son cada vez más importantes y son cada vez, de hecho, más presentes, porque en definitiva también quienes terminan dirimiendo muchas de estas cuestiones siguen estando localizados en los centros de poder. Y hoy por hoy la disputa también termina siendo no solamente desigual por los actores, sino además también desigual por la cantidad de recursos que tienen unos y otros. OpenAI, podemos discutir mucho sobre la transparencia respecto de sus reportes, pero además fíjense qué loco que se llame OpenAI, o sea, no se llama Oldman AI, que igual también se podría haber llamado, digamos, ¿no? de esa manera. Hay varios que se han apropiado del término. O sea, los representantes de las grandes tecnológicas en Latinoamérica se hablan de... O sea, pero por supuesto, digamos, ¿no? Pero porque evidentemente también hay algo como poderoso en ese término, digamos, ¿no? O sea, es la idea de que este es un espacio público y accesible para todo el mundo y no importa después el proyecto de poder que tengan detrás, digamos, ¿no? Porque lo que hay acá ¿es útil la inteligencia artificial? Capaz que sí, digamos, ¿no? O sea, yo todavía tengo como mis preguntas respecto sobre la utilidad de muchas de algunas de esas aplicaciones o por lo menos de la forma en que se dan esas aplicaciones. Pero la cantidad estúpida de dinero que se está poniendo detrás de OpenAI, a mí me lleva a una sola conclusión, que es, esto no es un proyecto alrededor del conocimiento o alrededor de generar como mayor eficiencia o lo que fuera, es un proyecto político, o sea, esto es una disputa política y a mí me parece que en mucho de eso lo que nos ha pasado siempre en esta conversación en el campo de la cultura libre entre el norte global y el sur global ha tenido que ver con tratar de despolitizar justamente estas brechas, digamos, ¿no? Y yo creo que parte del movimiento, o de si tuviera que pensar en un movimiento 2.0 de la cultura libre, tiene que ver con repolitizar esas brechas y esas conversaciones, ¿no? Y hablar de que muchas veces justamente lo que pasa, y lo vemos todo el tiempo en la Wikipedia, por ejemplo, en la Wikipedia en español, que evidentemente existe una brecha muy grande y muy marcada entre el español localizado en la península ibérica y el español localizado en América Latina. Y eso indefectiblemente lleva a que los saberes y los conocimientos que son producidos en América Latina sean vistos como menos relevantes, menos importantes, como teniendo estándares más altos para poder aparecer en la Wikipedia. Tenemos mayores exigencias respecto de las fuentes de información desde las cuales se pueden escribir esos artículos, ni hablar de si además te toca ser mujer y negra para todas las cosas que no pueden estar en la Wikipedia. En base a eso. Y en definitiva todo eso a lo que nos lleva es a un problema, que creo que es como lo que está en el eje de la discusión, que no es tanto sobre si tenemos que regular o no la libertad de expresión o quiénes pueden decir qué cosas o no, sino que tiene que ver con nuestra capacidad social de poder deliberar colectivamente sobre los conocimientos que queremos producir y hacer, y para qué, y por qué, y para quiénes, y cómo, ¿no? Y eso es, en definitiva, me parece, como la discusión política que está de fondo. La inteligencia artificial quiere justamente quitarnos esa discusión y quiere que todo salga por el único canal emisor que van a ser, obviamente, ellos controlando la información, y con ellos me refiero a una serie de personajes que todos más o menos conocemos sus nombres: Elon Musk, Peter Thiel, Mark Zuckerberg, ustedes, you name it, que comparten entre sí una característica central, que es básicamente ser todos hombres blancos,
del norte global, digamos, ¿no? Y que además, sí, obviamente, parte de su proyecto político, obviamente, tiene que ver con quienes estén en el cargo de un montón de definiciones, digamos, ¿no? Y creo que en todo caso, de lo que puede pecar el movimiento de lo abierto en sus primeras versiones, es quizás de una cierta ingenuidad respecto de esos proyectos, ¿no? Y todas las organizaciones pasaron por ahí, digamos. En algún punto, todas las organizaciones tuvieron alguna relación con Google, todas las organizaciones tuvieron alguna relación con Facebook, todas más o menos tuvieron algún espacio en el que compartieron y pensaron que podía llegar a generar un frente común. Creo que eso está cada vez más claro de que, bueno, efectivamente, esos proyectos políticos en disputa están en disputa, ¿no? Y a mí me parece un poco que esas son como las conversaciones que nos tocan dar, y sobre todo me parece que lo que nos toca también es como no solamente defender, porque defender es una práctica importante, hay que defender las cosas buenas, y evidentemente el movimiento de lo abierto tuvo muchas cosas buenas, pero defender no quiere decir simplemente ponerse a la defensiva, ¿no? También implica, me parece, reimaginar de alguna manera algunas propuestas conceptuales, y creo que hoy por hoy podemos pensar, sí, claro, la Wikipedia como un espacio que uno puede tratar de defender y que uno puede como preservar y promover y hacer un montón de cosas en relación con eso, pero en definitiva lo que tenemos que pensar es las enciclopedias no nacieron con la Wikipedia. Las enciclopedias son una empresa colectiva humana que lleva casi más de 400 o 500 siglos con sus variaciones y además con sus problemas inherentes e históricos, digamos, ¿no? O sea, como proyectos también ellos mismos coloniales y de poder y de clasificación del conocimiento y de una forma de dar orden al mundo que también podemos interrogar epistemológicamente, digamos, ¿no? O sea, y eso es como también el movimiento más interesante que podemos hacer, pero que en definitiva reimaginar también implica, bueno, ¿qué significa hacer una enciclopedia hoy? ¿Y qué forma va a tomar? ¿Y qué quiere decir reunir la suma del conocimiento humano? ¿Y qué cosas van incluidas en esa suma del conocimiento humano? ¿Y qué cosas no deberían ir incluidas de ninguna manera en esa suma del conocimiento humano? ¿Y qué está bien que no las incluyamos? Porque a veces también está bien decir, bueno, los límites de lo cognoscible o de lo que queremos conocer o de lo que nos está dado saber desde nuestras culturas occidentales también está puesto acá, ¿no? Y un poco esa es la provocación que les quiero traer a ustedes y que también repensemos como de qué formas se pueden redistribuir y repensar esa forma de las prácticas comunes deliberativas del conocimiento. Así que bueno, un poco lo dejo por ahí. Bueno, voy a seguir con la ronda y le voy a pasar la palabra a Karina. Yo quedé atrás de estas dos provocadoras. Bueno, yo soy Karina Patrón, ya me han presentado, soy la directora de la biblioteca de la Facultad de Odontología. También trabajé muchos años, ya ahora no estoy, pero trabajé con la revista que edita la revista que es Odontostomatología. Y desde ese punto es que les voy a hablar mi visión sobre las licencias Creative Commons y en esa unión que hay entre la cultura libre y esos términos también de ciencia abierta, de cultura abierta, de ciencia ciudadanía abierta, que hay una relación ahí que con los términos siempre hay lucha. Yo sé que ha habido varias veces definiciones y cambios de definiciones, pero lo que les quería decir que nos ha costado más con las revistas es tratar de entrar y de cumplir con los estándares que desde el norte nos piden. Son pocas las revistas que han logrado cumplir con algunas estándares y logran permanecer. Especialmente con lo que hemos tenido problemas es con algunos parámetros de la ciencia abierta que, por ejemplo, piden que uno como investigador deje abierto toda su investigación, todos los datos. Y eso se le exige mucho y la cultura latinoamericana, que ha abrazado mucho la ciencia abierta, le están pidiendo que para cumplir la deje abierta. Pero lo que han visto es que desde el norte no hay nada abierto. Los datos no están abiertos, no son fáciles. O sea, con los datos abiertos yo me refiero a la investigación que ustedes hacen, por ejemplo, en odontología, que se hace un relevamiento de ciertas escuelas, los datos, colocarlos para que otros investigadores los utilicen. Que eso es una parte de la ciencia abierta.
pero cuando el investigador latino quiere entrar a la ciencia abierta de Estados Unidos o de Europa, no puede. Y sí se le exige a los del sur. Entonces, esa parte es la que ha costado mucho que los investigadores entiendan que forma parte de la ciencia libre y la ciencia abierta. Lo otro que es con respecto a los preprints, también tenemos una forma de, vieron que los preprints es los investigadores colocando la investigación en ciertos servidores que, bueno, está bueno porque la comunidad les puede hacer críticas, les puede hacer avances, y eso está bueno porque se supone que eso ayuda a que la investigación mejore, pero desde ahí pasarlo a la publicación ha sido lento. A veces incluso los investigadores prefieren ya declarar su artículo como preprint, ya se ingresa y nunca llega a las revistas. Entonces, en eso es que también está cambiando mucho, como los investigadores uruguayos ahora publican en el extranjero, hay mucha cantidad que publican mucho en el extranjero, pero las revistas latinoamericanas siguen quedando un poco atrás. Muchas utilizan las licencias Creative Commons, muchas, y en eso se ha ido trabajando y se ha ido de a poco conquistando para que utilicen. Nos cuesta mucho aún entender lo de la licencia, aquello que hablábamos de que se comparta igual, se sigue colocando. Esa es muy difícil, sobre todo en la universidad, nos ha costado mucho. Se acepta la CC BY y la CC BY NC, la que es no comercial. Después la de compartir igual, cuando explicamos el concepto se ve que no lo explicamos del todo bien porque nos cuesta mucho que lo tomen. Entonces, esas son las puntas que nos han ido preocupando en estos años y bueno, y la preservación y todos las investigaciones uruguayas que hay muy buenas y publicadas en Uruguay y publicadas en revistas uruguayas o incluso latinoamericanas, también sería importante que pudiéramos la parte de preservación, porque nosotros no tenemos, todavía nos ha costado tener una capacidad de preservación digital como tienen en Brasil, por ejemplo, que ellos trabajan entre instituciones y se van respaldando unos a otros, porque todo lo que nace digital, como ahora hay que preservarlo, es mucho más difícil preservarlo que lo papel, porque el papel, bueno, están las bibliotecas, están los archivos, pero lo digital, por más que hagamos copias y organicemos, es difícil. Entonces, por ese lado es que nosotros seguimos pensando en una cultura y en una ciencia abierta, pero siempre teniendo que tener algunas cosas para cambiar, porque algunas cosas notamos que hay diferencia en el acceso y en lo que se ofrece en la ciencia abierta. Muy bien, la pata académica que es bien importante en América Latina, además. Bueno, ahora voy a cambiar es una ronda, Fede. Así que bueno, presentate, habla un poco cómo practican lo libre, lo abierto en Mediared y bueno, y un poco unite esta conversación, este debate sobre cómo podemos pensar lo abierto ahora, lo libre ahora. Bueno, yo soy Federica, me llamo Federica. Gracias por la invitación. Un año más festejando la cultura libre. Integro un colectivo que se llama Mediared. Somos un colectivo de medioactivismo, de comunicación, de amigas, de muchas cosas que nos unen. Me anoté varias cosas porque me parece que como que lo primero contar es que esta alianza o esta familia o esta articulación de cultura viene como hace muchos años, hace muchos años venimos como construyendo esta trama. Siempre al principio cuando decían, cultura libre, pero cultura libre, ¿qué es cultura libre? O sea, todo es cultura libre, ¿no? Entonces como que entra ahí,
siempre es como una discusión para nosotras, más allá de esta pata más que no es mi palo ni ahí, mucho más de lo informático, de lo tecnológico, un poco el desafío también es como esto de no sé cómo construimos este concepto, como que tiene muchas cosas para nosotras, ¿no? No sé, ¿conocen al colectivo? ¿Nos siguen? ¿Nos ven? ¿Saben que existimos? ¿Qué les parece? ¿Les gusta lo que hacemos? Síganos en redes. Bueno, nada, en realidad como que me parece que hay como varias cosas, me quiero ordenar. Nosotros estamos desde el 2017 como en la red, como colectivo, como organización, pero venimos trabajando juntos desde el 2015 en un proyecto de Casa Tomada, que fue un proyecto de una casa que varios colectivos del movimiento social, pro derechos, Mujeres en el Horno, colectivos del movimiento social que estaban haciendo la disputa por los derechos sociales, como el aborto legal, la marihuana legal, el matrimonio igualitario, dijimos, bueno, necesitamos un espacio para encontrarnos, necesitamos como potenciar esto. Y ahí surge Casa Tomada, que fue en el 2015, o sea, estamos celebrando 10 años de esta red, de este trabajo juntos. Y ahí, ¿qué pasó? Nos empezamos a dar cuenta que dijimos, ¿quién está narrando? ¿No? Esto de la disputa narrativa que me encantó, divino, eso. Como dijimos, ¿quién está narrando esto? O sea, ¿quién está contando esto? O sea, ¿quién está contando lo que estamos haciendo? ¿Quién está contando lo que el movimiento social está haciendo? ¿Dónde está quedando documentado esto, este proceso? Y ahí empezamos como a generar nosotras mismas esta disputa, ¿no? de los medios tecnológicos, de las plataformas digitales, de los dispositivos, de los celulares, de las cámaras de foto y dijimos, bueno, vamos a empezar a encontrarnos porque vimos un poco la Vicky visionaria, esta cosa de que la disputa iba a ser tecnológica, de que veníamos hacia un lugar donde teníamos que empezar a tomar esas herramientas para empezar a contar nosotros, porque veíamos que la disputa política se estaba empezando a dar en esos otros ámbitos que para nosotros eran re ajenos, o sea, mismo que fue como un aprendizaje. Y ahí hicimos el primer encuentro de Facción Latina, que fue un encuentro de medio activismo que se hizo ahí en Casa Tomada en el 2015. Ya veníamos de un ciclo de encuentros, nosotros venimos laburando con una articulación latina, con los Mianilla, con los emergentes, con varios colectivos de la región. Y bueno, y empezamos a traer estos conceptos, ¿no? De cuáles son los contenidos que generamos, quién está narrando, quién está disputando en los medios hegemónicos de comunicación, las plataformas digitales. Y bueno, y ahí se empezó a abrir todo un proceso de trabajo juntos con la barra de Creative Commons, con la barra de las Wiki, con Ártica, con las DATI, con toda esa barra más, nosotros le decimos que son nuestros amigos inteligentes, no son inteligentes, media nerds que está ahí, pero que en realidad nos amamos y como que también hay algo de lo que se va nutriendo con el hacer en la calle también, que es más nuestro campo de acción, o sea, por lo menos el mío y el de muchas de nosotras es la calle, es la lucha social. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo converge esto? Y bueno, y ahí empezamos este trabajo de generar contenidos libres, de trabajar con las licencias de Creative Commons, de apoyar los festivales que veníamos haciendo, de empezar a problematizar esto de qué son los derechos de autor, o sea, dueños de qué somos, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí empezamos a generar un montón de herramientas colaborativas de trabajo, que son las herramientas que tenemos ahora. Nosotros, hace muchos años usábamos y seguimos usando Telegram, en ese momento nadie usaba Telegram, muy poca gente usaba Telegram, entonces empezamos a pensar que esa plataforma podía ser más segura para lo que hacíamos. Hoy lo tiro en el debate porque no sé mucho qué está pasando ahí, porque sé que pasaron cosas. Esa provocación ya la tengo ahí. Y empezamos como esto de generar metodologías de trabajo colaborativas abiertas. Para nosotros esa es una de las... Nosotros ahí hicimos un proyecto que se llamó Medioactivismo.ui, que está vigente, es una plataforma de articulación con varios colectivos
Montevideo, del interior, donde subimos material, ahora lo tenemos medio abandonado, pero porque no nos da la vida. Pero bueno, ese es como nuestro espacio digital, además del espacio presencial, ¿no? Porque nosotros también siempre decimos, bueno, que yo creo que es como el gran desafío hoy que tenemos, que es como, o sea, como este hackeo también, o sea, no puede quedar solo en el campo de lo digital, de lo tecnológico, o sea, tiene que ser vital, o sea, tiene que ser de vida, o sea, la disputa también es de la forma en la que nos comunicamos, nos encontramos, entonces hacemos encuentros, nos juntamos, nos gusta estar juntos, abrazarnos, entonces como que me parece que ese es como un poco el desafío también de cómo navegamos en este mundo virtual, digital, abierto, que cada vez se va más de las manos, ¿no? Me parece que ya estamos en un momento donde el otro día escuchaba a Lilian Celiberto, feminista histórica, ¿no? Que decía, estamos en un momento, en esto de la utopía, del fin del mundo, ¿no? Que está un poco, me parece que está un poco esto de, ¿no? O sea, hacia dónde vamos. Lilian decía, no, estamos en un momento donde no hay certezas. Y a mí me hizo como resentido eso, porque yo dije, sí, ¿no? Es como te contamos, o sea, como que siento que no sabemos para dónde vamos, porque ya nada es, o sea, ya todo adquirió un nivel que, no sé, para mí es como una demencia, o sea, la IA no sé ni lo que es, pero el otro día un compañero me dice, escuchá esto, no sé qué, y me hizo interactuar y me hablaba como que fuera mi amiga y me conociera, y yo dije, qué salado esto, porque en realidad, tipo, o sea, la persona que está sola, con toda la depresión que hay, con todo el aislamiento que hay, encuentro una máquina que además se hace la humana y que te habla, entonces a mí eso como que me asusta un poco, pero a su vez es lo que hay, es lo que tenemos, no sé cómo lo vamos a abordar, pero eso me parece que es importante, pero no sé por qué me divagué para ahí. No, bueno, no, porque me parece que, o sea, nosotros hemos dado en todos estos años 1000 discusiones sobre los derechos de autor, sobre las fotos, la marca de agua sí, la marca de agua no, rupturas matrimoniales, por en un momento, no, pero tiene que ir mi nombre, no, pero esto es colectivo, no, pero, o sea, si está el tuyo, o sea, y en un momento dijimos, bueno, capaz que si la persona quiere que vaya el nombre, que vaya el nombre, pero me parece que tenemos que trascender un poco eso y... Porque no sé si el debate es que vaya el nombre, no, o sea, me parece que es como un poco eso que decía Evelyn de esto de decir, bueno, lo que estamos generando es colectivo, es comunitario, después si va el nombre, no va el nombre, pero me parece que es lo que hay que empezar como a transformar, es esto de que nada lo hacemos solas, digamos, siempre hay un algo del otro, entonces, como que no sé, eso de, ahí entro como en un debate yo también, con esto del derecho de autor también, ¿no? Como, o sea, una cosa es que yo use libremente el material, para mí hay como una diferencia, una cosa es que yo pueda usar libremente ese material, y otra cosa es que el derecho de autor ya me privatice el uso del material. No sé, como que ahí también me pierdo un poco, capaz que esto es para ustedes. Pero bueno, no sé, hay como varias cosas. Nosotras tenemos metodologías colaborativas, tenemos mantras de participación, el material que producimos es colaborativo, es libre, cualquiera lo puede agarrar, lo puede tomar, lo puede intervenir, lo puede hacer lo que quiera con él y va a estar todo bien. Hay gente que sí necesita que vaya su nombre como autor, y hay gente que no, entonces eso también es como, ¿quién somos también para, no sé, en un momento dimos este debate, todos somos un colectivo, somos casi todas mujeres, ¿no? Entonces también vivimos en un mundo hipermasculinizado donde los medios de comunicación, sobre todo los hegemónicos, están, o sea, siempre son fotógrafos, siempre son varones. Entonces en un momento las compañías fotógrafas decían, bueno, pero nosotros también queremos visibilizarnos, que estamos las mujeres ahí. Entonces también hubo una estrategia para poder decir quiénes eran las compañeras para hacer ese otro hackeo. Entonces me parece que son debates re interesantes. No quiero como monopolizar mucho la palabra, pero bueno, es interesante pensar hacia dónde vamos. A mí me parece importante también esto de volver a la comunidad, ¿no? Nosotros siempre somos muy hippies en eso. Pero como que no nos perdamos tampoco en este mundo
tecnológico, virtual, informático, y sino que volvamos también como a encontrarnos, a pensar juntos, eso. Ya tenemos una preocupación en los archivos, o sea, la Biblioteca Nacional, o sea, ¿no? Como lo efímero de la tecnología, lo efímero de las redes sociales, o sea, hoy está, mañana no está, o sea, si vos no, o sea, ¿quién está? Nosotros tenemos un problema con el archivo, que es un desvelo, que si alguno después se copan a ayudarnos, o sea, realmente hay una acumulada de casi 10 años de producción de cosas que están, y ese archivo tiene que estar. Nosotros cuando vamos a las charlas y empezamos a contar, no, porque sabés que a las generaciones más chicas, que les decimos, vos, ¿saben que antes el aborto no era legal? Nosotros tuvimos que, ¿no? Habíamos mujeres que dábamos misoprostol para que otras pudieran abortar, y los guachos quedan de cara, y ustedes sabían el proceso de, ¿no? Entonces todas estas luchas y estas militancias, sobre todo en el campo de lo social, que es del palo donde más venimos, o sea, ¿en qué archivo? ¿Dónde va a quedar? ¿Cuál va a ser la enciclopedia? O sea, para mí urge que empecemos como a pensar cuál va a ser esa enciclopedia, en dónde va a estar. ¿Va a estar en papel? ¿Va a estar en el éter? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si se cae todo? Como Pila, a veces fantaseamos con eso, yo re fantaseo con eso. Hoy se Pila, cayó. va a caer todo, y vamos a tener que empezar a hablar entre nosotros de vuelta, y ¿qué onda? No sé qué va a pasar. Entonces, como tal, me parece que son desafíos, son cosas para pensar, van a haber varios días de encuentro. Bueno, ¿dónde dejamos ese archivo de todo? Uruguay tiene una trayectoria muy zarpada, eso como decía ella, tenemos una trayectoria re zarpada en las legislaciones, en el acumulado, en el movimiento social. Era impensable que un medio de comunicación hace 6 años atrás se trepara a un coso, sacar una foto panorámica. Y lo hacíamos nosotras de antes, ¿no? Entonces como que también me parece que los medios han empezado a utilizar estas herramientas. Y lo último que quiero decir, hace poco estuvimos con Vicky en Colombia, porque nos invitaron a unos encuentros de medios digitales alternativos, y ellos están trabajando mucho con las figuras de los influencers, de gente joven, que está generando contenido político y disputando en la política en nuestra América Latina, y ellos están, y la presidencia y las figuras importantes políticos están usando estos gurises influencers, que es gente muy capacitada también, o sea, y utilizan otras formas, y bueno, nada, y eso también está pasando, está sucediendo, y sabemos que la ultraderecha está tomando todo. Entonces también cómo nos vamos a organizar nosotros para esa contranarrativa, ¿no? En definitiva tiene que ver con esa contranarrativa y con esa disputa del poder, que estamos ahí. Entonces no sé, son como varias cosas, me había notado más, pero me parece que está bueno como abrir. No sé, Vicky, si vos querés decir. Hay mil cosas, Dale. No, que son fundacionales para nosotros, o sea, los mantras, nuestros acuerdos de participación, Code of Conduct, claro, son de la etiqueta de Creative Commons, en su licenciamiento libre y abierto, o sea, directamente inspirados, o sea, como realmente desde el núcleo de nuestra esencia y nuestra fundación está el movimiento de la cultura libre. Y como muy en todo nuestro histórico, pero desde el día 1. Eso, nada más. Jocelyn. Sí, hola. Mi nombre es Jocelyn Miara y soy de Nueva York. Gracias por tener paciencia conmigo. Todavía estoy practicando mi español. Soy la gerente de estrategia y participación comunitaria en Creative Commons. En el próximo año voy a crear más espacios para que la comunidad participe y converse sobre los temas que más importan. Tengo muchas ganas de escuchar sus ideas y aprender de ustedes. También quiero compartir un poco del trabajo de mis colegas del equipo de Open Culture, Cultura Libre.
Ellos han estado trabajando con muchas otras personas globales en una recomendación sobre patrimonio, cultura abierta, y ahora publicaron la Declaración de Patrimonio Abierto, que está abierta para firmar. Esta declaración busca iniciar un diálogo internacional hacia una marca de la UNESCO que asegure el acceso equitativo al patrimonio del dominio público en el entorno digital. Y pues también un poco de... I lost it. In English? Yes. Oh, sí. I'll also say about artificial intelligence. Okay. Bueno, también se refiere a inteligencia artificial. You can go on and take some notes. But we are really thinking about, it's difficult to talk about artificial intelligence, which is hard in a different language. Inteligencia artificial en un idioma diferente y en el propio idioma. But what we've been thinking about is how we can balance the priority for open with the extraction that we don't want to see. And so, open, but for who? We want it to be open for public interest and not open for the extraction of billionaires and of billionaires from the global north. And how do we balance diversity and wanting that diversity in these systems and wanting language representation with minimizing that extraction? ¿Cómo podemos balancear lo abierto? ¿Para quién? ¿No? Y estamos en contra del extractivismo, ¿no? O sea, justamente es eso, ¿para quién? No queremos que se queden, con nuestro conocimiento billonarios del norte global. Justamente para quién, y que haya diferente representatividad de lenguajes. ¿Good? ¿Sí? Ok. Y es todo. Solamente preguntas, no tengo la respuesta. ¿Puedo hacer un comentario sobre lo que hablaron Federica? Para que la gente por ahí tiene preguntas. No, pero quizás podemos hacer un poco, si hay algún comentario acá en el panel entre ustedes, y después podemos pasar para arriba, que tenemos vinito, algo para comer, y ahí hablamos, y aunque también obvio si hay alguna pregunta que quieran hacer, algún comentario como muy central que nos sirva también para el debate, para la provocación también. Así que hagamos esto. Si, Pato, vos ¿querés decir algo? Pato dice algo. Si alguien más acá quiere contestar algo, si alguien por acá quiere contestar algo, y después nos vamos para arriba, al vino, y al vino y a la comida. Bien cortito, con respecto a las exposiciones de Federica y de Jocelyn, que nombraron las dos cuestiones relacionadas, estaba muy preocupada por tema archivo y todo lo que tiene que ver con la vulnerabilidad de los productos digitales. Ahora, la declaración sobre patrimonio abierto que busca que UNESCO saque una recomendación para estandarizar o generar estándares mundiales. A mí me preocupa especialmente porque en Uruguay estamos descuidando muchísimo esto. De hecho, tenemos leyes que no se cumplen, y les pongo un ejemplo muy concreto. Hace poco tuvimos una reunión para tema de regulación de grandes plataformas con diferentes actores. En la reunión en la que asistió gobierno, asistió el SODRE, la directora del Canal 5, y dijo, yo no sé bien cómo son las regulaciones con respecto a YouTube. Nosotros tenemos todo nuestro archivo en YouTube. Y por eso por un lado, o sea, el Canal 5, el canal uruguayo, tiene todo su archivo en YouTube. Pero además de eso, yo me quedé callada porque tenemos una ley que es de depósito de radiodifusión, que se supone que deben estar depositando en el archivo de la imagen y la palabra todo. La cuestión es que el archivo de la imagen y la palabra no puede recibir, y
la semana pasada justo leí un expediente en el que explicaban por qué no pueden recibir el archivo de radiodifusión, porque se estaba transformando en un amontonamiento, porque pensaron que el depósito era juntar CDs, y de hecho resultó en juntar CDs sin lógicas de preservación, sin catalogación, sin capacidad de analizar qué carajo hay adentro de los CDs, y hay miles de CDs acumulados y tuvimos que cortar el chorro, y por eso ahora todo nuestro, no es que el Canal 5 quiera, sino es que no tenemos estándares y no estamos entendiendo qué implica el patrimonio, no solo documental, el patrimonio general. Entonces me parece fundamental que la UNESCO comience a atacar el tema de estándares, y de estándares desde lo abierto, y las lógicas estas de si lo paga el gobierno, si es un canal público, infraestructura pública, es nuestro, ¿no? O sea, si estarán vigentes las discusiones del copyright y de los derechos de autor, porque en realidad es una pata de lo que tiene que ver con infraestructura pública. Tenemos que hablar de muchas otras cosas, pero Creative Commons está trabajando con esa lógica de mirar el ecosistema. Y las preocupaciones que tienen desde MediaRed, aunque teóricamente no sepan nada de leyes, ni nada, son sumamente importantes, porque sí están en lo correcto. Estamos en una crisis en Uruguay en lo que tiene que ver con archivo y memoria. Daniel, ¿no querés hacer tu comentario de provocación? Sí, yo no puedo defraudar la reputación de Yamiso Paco. Te la debo servir, No, aprovecharlo. No, simplemente una reflexión por deber deslizarse en varias cosas respecto. El derecho de autor históricamente es un derecho equilibrado, como lo dice el artículo 26 de los derechos humanos, entre el derecho a quien crea, que produce esa autoría, y el derecho de los ciudadanos y los humanos de gozar de las artes, el progreso científico, etc. No recuerdo exactamente la formulación. No obstante, ese, por ejemplo, no oí toda tu alocución, Pato, pero decías DRM es derecho de autor. No, DRM es un... Si hablamos... Son normas de derecho de autor. ¿Ah? Está creado en base a normas de derecho de autor. Bueno, pero es un gran abuso, porque solo, de cierta manera, decir, poner una herramienta tecnológica para el enforcement del derecho de autor es totalmente desproporcionado. Si claro. Bueno, por eso, pero entonces, digo, lo llamamos así, es decir, se puede decir que es un Digital Restriction Management, ¿no? Es decir, de cierta manera solo un juez debería arbitrar si hay o no abuso del derecho de autor en el uso de tal o tal cosa. De poner un instrumento técnico que lo prohíba estrictamente con encriptado es un abuso, es algo totalmente desproporcionado. Otra cosa que en lo que tú dijiste, decías, y que no es la única vez, a veces decimos de qué somos dueños. No somos dueños de nada intelectualmente. A partir del momento donde tú algo intelectual o inmaterial lo compartes, no puedes decir que eres dueño. Si tú liberas algo, tienes que aceptar que lo usen y que lo abusen, de cierta manera. Entonces, el término dueño no debería aparecer. No obstante, me acuerdo, por ejemplo, cuando había una locución conocida de Rafael Correa, que hablaba de software libre, que decía, vamos a ser dueños de nuestro código fuente. No somos dueños. Es decir, a lo sumo es un bien común el código fuente. Después tenemos el concepto de bien común del open source, que está una cantidad de cosas a disposición de todas esas multinacionales que lo usan para todo, o libre, que realmente cuando queremos construir la libertad por encima de lo compartido, que es diferente. O sea, ahí sí hay una diferencia, pero creo que tenemos que sacarnos ese asunto y justamente ser autor, sí, por supuesto, el derecho de ser citado, hay una forma de derecho sobre eso, pero no es un derecho de propiedad. Y de cierta manera es terrible porque esperábamos, es decir, el derecho de autor histórico se construyó de la única manera práctica hasta el siglo XX sobre todos derechos reservados,
esperábamos que el fin de las necesidades de lo material, del papel, de la edición, del transporte, etcétera, de lo que cuesta una película, nos iba a bajar las barreras para acceder a eso, y finalmente si la vieja industria del disco le daba ya una limosna a los autores y a los intérpretes, hoy en día las plataformas le dan aún peor, ya no es una verdadera limosna completa. Entonces, en ese sentido, quizás que, no sé qué hay que hacer para reconstruir eso, pero en todo caso creo que quizás que lo primero, lo menciono porque lo primero es que lo tengamos claro en la cabeza. Si en la cabeza nos metemos esos esquemas que le sirven a otros, estamos mal. Sí, No, bien chiquito, me encantaron todas las intervenciones, la verdad. Menos mal, porque si no, no te Muchas damos. gracias. Y justo digamos, me resonó mucho lo que dijiste vos de un poco volver a politizar las cosas, digamos, la mirada con respecto a lo abierto, el software libre, no sé, todo lo que... Porque es un poco lo que, digamos, la razón por la cual perdimos. Digamos, vos te das cuenta que la derecha politizó todo para su lado, digamos, eso le garpa. Ahora las chat GPT y todo eso que hay ahora, esas son las IAs que más o menos van a ser recordás como las buenas, porque ahora van a reentrenar todo con el Grokipedia ese, que es la Wikipedia nazi. Entonces ya cuando le preguntes a chat GPT cosas, andás a lo que te va a contestar. Pero digo, me parece que quizá politizando un poco la cuestión se pueda volver a enamorar a las personas, a decir, che, bueno, vamos a hacer algo con esto, vamos a pelear por esto, porque si no es como que, digamos, ya la batalla ya está perdida, porque por comodidad todo el mundo va a usar, digamos, las plataformas que ya están y que ya existen, y la gente se va a adaptar y va a usar lo que ya está, que es siempre es la cancha de ellos, es la cancha inclinada para el lado de ellos, y es todo como ya sabemos que es. Y un poco me parece que es un poco, yo veo que podría estar por ahí un poco de la respuesta. Para Fede y después. No, yo algo bien cortito, bien chiquito, que esto, el concepto de dueño-dueña lo hice intencional, o sea, fue como provocador, ¿no? O sea, justamente para traer eso, ¿no? Eso. La única batalla que se pierde es la que se abandona, ¿no? O sea, creo que ese es como lo primero que hay que como traer a la conversación, digamos, porque a mí me parece que bueno, si vamos como... A ver, también tenemos que cuestionar un poco las narrativas de futuro, ¿no? O sea, yo creo que justamente la gran disputa es esa, en el fondo, porque Elon Musk, Peter Thiel, todos ellos en definitiva lo que están haciendo es construirse búnkeres para salvarse de la crisis social, climática, que ellos mismos están intensificando, además, porque todo esto de la inteligencia artificial en muchos casos es para acelerar la extracción, digamos, ¿no? O sea, es para acelerar todos estos procesos, es para que puedas extraer todo más rápido, digamos, ¿no? El conocimiento, el petróleo, la tierra rara, lo que vos quieras, you name it. Y me parece que en definitiva como esa es la propuesta política que te hacen, ¿no? O sea, bueno, yo billonario me voy a salvar y todos ustedes muéranse. Mientras yo estoy en mi casa con mi inteligencia artificial y mi robotito resolviendo todo eso. Nada, qué sé yo, o sea, yo hubiera preferido, casi que hasta prefiero la narrativa de la Unión Soviética, ¿no? O sea, como bueno, vamos a ir al espacio, o sea, y a la luna, y o sea, te voy a vender esto, digamos, ¿no? O sea, como en términos hasta imaginativos me parece mucho más poderoso, digamos, ¿no? Porque la verdad que vender una narrativa distópica de esas características, uno realmente piensa, ¿quién se está comprando esto, digamos, ¿no? O sea, como quién se puede comprar que este es el único futuro que podemos imaginar, digamos, ¿no? Y eso es como lo que me parece más peligroso en muchas de estas cosas. Y ahí yo creo que hay como ciertos valores esenciales que hay que retomar y que también hay que saber las limitaciones que tienen esos valores, digamos, ¿no? O sea, en el sentido de que, bueno, efectivamente uno puede decir
decir, no, nosotros perdimos la batalla. Yo no estoy tan segura de que hayamos perdido la batalla. O sea, yo ahí tengo como muchas justamente como diferencias por ahí con lo que proponen Paul y Alec y lo que sea, ¿no? Como, o sea, esta idea de, bueno, ya está, el movimiento de lo abierto se murió. Bueno, ¿se murió para quién? Según quién, digamos, ¿no? O sea, Wikipedia sigue siendo un elemento quintaesencial de la cultura. Quizás por ahí para las generaciones más jóvenes están usando más ChatGPT, pero en el fondo están usando Wikipedia, digamos, ¿no? O sea, en el momento en que abrieron ChatGPT, o sea, todo eso, o una enorme mayoría, lo sacaron de Wikipedia, digamos, ¿no? Y también en este momento de crisis, de poliscrisis en realidad, de múltiples crisis, digamos, ¿no? O sea, creo que cada vez más actores de diferentes ángulos también están como tratando de volverse hacia estos bienes públicos digitales y tratando de entender de qué manera los pueden levantar de alguna manera que contribuya a la creación de estas infraestructuras públicas digitales. Hace 15 años atrás, si vos ibas a la UNESCO y le hablabas de la Wikipedia, se te iban a cagar de risa. Esa era probablemente la reacción que iban a tener respecto de esto, como bueno, esta cosa no es seria, digamos, ¿no? Y lo mismo iba a pasar con un montón de instituciones de conocimiento, y yo creo que hoy cada vez más, bueno, empiezan a mirar a ese objeto cultural como algo que realmente tienen que prestarle más atención y que comparativamente frente a las propuestas que hay, bueno, era como de lo mejor, digamos, ¿no? Que se podía tener. Y creo que en eso, digamos, la disputa sigue siendo también de recursos, ¿no? También de entender las limitaciones de esos enfoques comunitarios, que es un enfoque comunitario, y que eso quiere decir, bueno, efectivamente, no vas a tener como la misma cantidad de recursos que tiene un OpenAI, digamos, ¿no? Y entonces, ahí la discusión sí termina volviéndose política, digamos, ¿no? Porque es bueno, sí, obviamente, si vos querés como tener todo este patrimonio cultural disponible, y bueno, quizás lo tengas que pagar, digamos, ¿no? No en los términos de los derechos de autor, no en esos términos, digamos, ¿no? Pero lo estoy pensando también por esto que decía Federica sobre el tema de, Federica sobre el tema de los influencers, ¿no? Ahora hay un montón de iniciativas que son, Naciones Unidas tiene una con influencers, PENUMA tiene una con influencers, etc. Les paga 2 mangos TikTok a esos influencers para que hagan contenido verificable sobre el clima, que está todo bien, me parece perfecto, digamos, que hagan eso, pero si están laburando con TikTok, pedile 2 billones, no le pidas 5 pesos, digamos, ¿no? O sea, como también ahí hay veces dificultades que tienen que ver con esa disputa de recursos, que es como, bueno, o sea, si vas a hacer eso con las empresas, digo, también vos defendés el valor de tu trabajo, de lo que estás haciendo, porque en definitiva la batalla la vas a perder por la distribución desigual de los recursos, digamos, ¿no? Pero ojo, porque siempre también se pueden perder batallas muy grandes por no saber y conocer el terreno, digamos, ¿no? Y ahí hay que tenerlo como tener esa claridad también, de que hay muchas maneras en que se pierden las batallas, y también uno puede elegir las maneras en que se pierden. Y hay maneras honrosas y maneras poco honrosas de perder las batallas. Y yo creo que, vamos, en eso me parece que también hay espacio para la elección y espacio para la voluntad. Porque si uno dice, no, ya está todo perdido, y bueno, nada, me voy a mi casa, ¿no? Bueno, quizás podemos ir cerrando por acá y seguir, en realidad no es cerrar, es seguir porque tenemos hay cosas para compartir y conversar un poco más horizontalmente, digamos. Quizás como para cerrar un poco, me vuelvo a recordar las conversaciones que teníamos al principio con Salva, Jorge, Ile, cuando empezamos a organizar esto y estábamos discutiendo la vigencia de los temas de la cultura libre, pensando, por ejemplo, en batallas ganadas, batallas perdidas. A veces nos ponemos a pensar que muchas de las cosas que propuso el movimiento de la cultura libre, la web abierta, la internet pública, luego, si bien fueron quizás cooptadas por corporaciones o por la internet corporativa que conocemos hoy, también el resultado directo o indirecto de muchas de estas batallas, también vemos que el acceso a la cultura y la circulación hoy en día no es la misma que a fines del siglo XX, que es el tipo de distribución de la cultura que nosotros criticábamos, ¿no?
decíamos, no, nos vamos a quedar en el siglo XX, ¿sabes? Con las herramientas del siglo XXI, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha más circulación, pero al mismo tiempo no es cierto que se resolvió todo con lo digital. Lo digital creó también nuevas barreras, pero es algo que siempre hemos estado discutiendo, ¿no? Esto justamente cuando el código es ley, que es un poco lo que trajo Daniel, porque las restricciones quedan embebidas en los dispositivos y en las herramientas tecnológicas y entonces no hay debido proceso, no hay instancias judiciales, no hay discusión, ya está, lo tomamos así como viene, pero también sigue existiendo el hackeo, y es lo que venimos, y el hackeo que no es solo sobre la tecnología, sino sobre las prácticas culturales. Y también una cosa que hablábamos mucho cuando empezamos esta discusión, y quizás Salva ahí también puede decir algo, es que hay muchas prácticas en los colectivos culturales, en los artistas, en las comunidades, que son de lo abierto y que quizás no tienen adjudicada una licencia, o que no están pensados en términos de licencia o en términos de quiénes son los dueños, porque como que es abierto por defecto, y que son muy combatidos, y sobre todo en América Latina hay muchísimo. A veces me resuena a mí bastante raro cuando en otros contextos se dice open source, open culture, sí, nosotros como adoptamos mucho el término cultura libre, porque lo podemos hacer resonar con muchos otros debates culturales, la cultura comunitaria, en fin, un montón de cosas que cultura independiente, que viene desde hace largo tiempo. Entonces, por eso es que nosotros esta semana llamamos de la cultura libre, porque es un término muy importante, me parece, para nosotros. Así que no sé si alguien más quiere agregar algo, y si no,